Hola, bienvenidos a Salud en Casa, soy Pepe Recoba. Hoy día voy a conversar con ustedes acerca de lo que son las demencias, una condición que podría afectar a cualquiera de nosotros con el paso de los años, sobre todo a partir de un momento específico. Las demencias son un conjunto de condiciones, todas ellas de causas diferentes, la mayoría de ellas irreversibles, en donde hay un común denominador, que es la pérdida de las funciones mentales superiores. Cuando estoy hablando de funciones mentales superiores, me estoy refiriendo a la pérdida de la memoria, del pensamiento, del juicio, del raciocinio y también pérdida de algunas funciones ejecutivas conforme pasa el tiempo y esto no es diagnosticado. La mayoría de las demencias comienzan paulatinamente, de manera muy sutil. Pueden comenzar con olvidos que los atribuimos generalmente a que estamos muy sobrecargados de cosas y con el tiempo se pueden ir añadiendo algunos otros componentes. Si el entorno de la persona con demencia está acostumbrándose a los olvidos o si la persona que sufre y que padece la demencia tiene una historia de haber sido muy distraída o descuidada, entre comillas, lo más probable es que los síntomas no sean reconocidos hasta que la pérdida de estas funciones mentales superiores, de las cuales ya hablé, sea tan grosera, por decirlo de alguna manera, que ya llama la atención y busquen ayuda a un profesional. Existen diferentes tipos de demencia. La más común de ellas es la demencia de tipo Alzheimer, en donde ya hemos hablado de ello en algún momento a lo largo del programa. Sucede en individuos a partir de cierta edad y fue descrita por un médico alemán, el doctor Aloysius Alzheimer, cuando vio el cerebro de una paciente de 51 años que había fallecido con una demencia totalmente agresiva y de rápida evolución. Y allí encuentran que había pues una muerte neuronal importante y más adelante los estudios han demostrado que en las neuronas de los pacientes con Alzheimer no solamente hay un número reducido, sino que hay un acúmulo de proteínas neurofibrilares que explican que lo que condiciona la muerte de estas neuronas está genéticamente programado y es una suerte de intoxicación y de acúmulo de proteínas anormales. La demencia vascular, por el contrario, es una demencia como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo, tal y como sucede en la enfermedad cerebrovascular. La irrigación de ciertas zonas del cerebro, sobre todo aquellas que están ubicadas en la corteza prefrontal, que tienen que ver con nuestras funciones neurológicas superiores, la falta de irrigación en estas zonas sería la responsable de que poco a poco se dé un deterioro cognitivo importante. Luego tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy, en donde hay presencia de proteínas anormales y además de esto hay un componente de alteración en el movimiento. Como dije hace un momento, las demencias, la mayoría de ellas son degenerativas, son progresivas y son irreversibles, pero existe un grupo de demencias que son consecuencia de problemas en donde si solucionamos el problema podríamos revertir la demencia. Por ejemplo, cuando tenemos algún tumor, cuando tenemos la famosa hidrocefalia a presión normal, cuando tenemos trastornos metabólicos como alteraciones en el azúcar, en el calcio y las corregimos, problemas endocrinológicos, cuando tomamos algunos medicamentos, cuando abusamos del alcohol, cuando tenemos baja la vitamina B12, que son pocas las veces en las que llevan estas condiciones a la demencia, pero que si se produjese un cuadro de demencia asociado a esto, corrigiendo el problema de fondo, revertimos la demencia. Es importantísimo que nosotros podamos identificar los factores de riesgo y empezar a reconocer tempranamente algunos síntomas y signos que pudieran ser sugestivos de que estamos frente a un cuadro de demencia. No hay una prueba específica para hacer diagnósticos, la mayoría de ellos son hechos por evaluaciones clínicas, por test y por ciertas pruebas de funcionalidad o de reactividad o de resolución de problemas, que es un área importante en la que se viene deteriorando prontamente en los cuadros de demencia y siempre es el neurólogo el que tiene que ocuparse de eso. Los médicos de atención primaria tienen también guías para hacer diagnóstico e intervención oportuna en demencias. Eso es importante. La demencia senil es una condición que hace referencia a cualquier demencia que se presenta en una persona
en una edad avanzada, en la tercera edad. Todavía no hay un consenso médico o gerontológico o geriátrico que defina cuál es la tercera edad. Nosotros tenemos la idea que mayores de 60 años ya están en la tercera edad, pero creo que eso es más una definición social para hacer la cola en el banco, para evitar tener que estacionarte en cualquier sitio, en fin. La tercera edad, desde el punto de vista clínico o médico, podría ser cualquiera, dependiendo de la persona. O sea, si yo tengo 75 años y van a pensar que soy un individuo de la tercera edad, yo voy a considerar que todavía voy a estar joven. Eso es relativo. Pero demencia senil hace referencia a cualquier forma de demencia que se presenta en el adulto mayor. Demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia de cuerpos de Lewy, cualquier tipo de demencia multiinfarto, la frontotemporal, cualquier cosa que se presente en edades avanzadas de la vida puede ser considerada demencia senil. Es un término muy genérico, muy amplio. Hay factores de riesgo para hacer más tempranamente demencia, para hacer peor evolución de la demencia, sí como no. Yo creo que el principal factor de riesgo para la demencia es la edad. Luego, otro factor de riesgo importante para hacer peores demencias es que hay una historia clínica familiar de demencias a edades tempranas. Esas tienen un riesgo mayor. Tener una enfermedad neurodegenerativa como Parkinson o esclerosis múltiple, de hecho, son factores de riesgo para hacer demencias en momentos más tempranos o de peor evolución. Fumar, el tabaquismo, tener diabetes y no tratarla, el consumo de alcohol crónico, la obesidad, el sedentarismo, son elementos que aumentan el riesgo de hacer demencias a edades mucho más tempranas y con peor evolución y pronóstico. Pero hay uno que para mí es sumamente importante, que es el de la pobreza. No solamente en la forma de demencia, no solamente en el tipo de demencia, sino en el pronóstico de la demencia. ¿Y esto en razón a qué? En razón al tratamiento. Si bien es cierto, hemos dicho que la demencia es una condición degenerativa, ¿no?, propia de la edad e irreversible. Esto significa que nos va a tocar en mayor o menor grado y que cuando empiece no hay marcha atrás. O sea, no hay nada que hagamos que pueda revertir y regresar a lo que antes fuimos. Por eso es que me preocupan mucho las personas con riesgo de demencia en países pobres, porque el tratamiento es multifactorial. Se ensayan medicamentos, cada vez hay medicamentos nuevos que son cada vez más costosos, pero el tratamiento convencional de la demencia no es solamente ir al neurólogo y tener el tratamiento, es multifactorial. Tenemos que tener espacios, tenemos que tener terapias, tenemos que tener psicólogos. Es decir, hay un equipo multidisciplinario y eso es costoso. Cuando hablamos de demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, recuerdo que les dije que en los Estados Unidos es un problema de salud pública, no solamente por la cantidad de gente que pueda haber, sino por el dinero que se tiene que gastar en costos directos e indirectos de manejar a una persona con demencia. Una persona con demencia necesita medicamentos. Los medicamentos, la mayoría de ellos son nuevos, por lo tanto son más caros. Requiere cuidados especiales, requiere equipos que están turnándose las 24 horas porque el cuidador de una persona con demencia se desgasta enormemente y después muchos de ellos hacen peores demencias en el momento en el que les corresponda. Por eso es que es un concepto que nosotros tenemos que acuñar. ¿Cuál creo yo que es la mejor manera de tener un cerebro saludable a pesar de los factores de riesgo que ya hemos visto que son modificables? Es cuidándonos. Hábitos de vida saludables, actividad física, trabajar nuestro cerebro. Creo que esto, y ser felices, esa es otra cosa, el estado de ánimo. Las personas con depresión hacen peores demencias, se van en picada rapidito. Así que uno tiene que aprender a ser feliz con lo que Diosito le dio, así de simple. No pidas más bien que con lo que tienes construye algo que te va a ayudar a tener un cerebro sano el tiempo que Dios o la naturaleza o tú mismo decidas tener. Lávense las manos, abran las ventanas y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.